esta hora quiero desearte las más grandes bendiciones de nuestro Dios Todopoderoso, esperando que si en este momento estás con el deseo de poder sentir la presencia de Dios, pueda ser una realidad en tu vida. El libro de Apocalipsis nos presenta los tres distintivos de los santos, tres características de los hijos de Dios. Y esos están basados en el libro de Apocalipsis capítulo 14. Solo que en el capítulo 14 de Apocalipsis tenemos el maravilloso mensaje de los tres ángeles. Un mensaje que tú me imagino que has leído en diferentes ocasiones y estás convencido de que el mensaje que Dios envió a través de estos ángeles tienen que ver específicamente para nuestros tiempos. El mensaje del primer ángel tiene que ver con que la hora del juicio ha llegado. El mensaje del segundo ángel es la caída de la confusión o de Babilonia. Y el mensaje del tercer ángel tiene que ver con la destrucción de la bestia y de todos sus seguidores. Este mensaje es un mensaje secuencial que va uno tras el otro, conformándose y cumpliéndose debidamente de acuerdo a los tiempos finales. Pero hoy, después de este mensaje de estos tres ángeles que vienen a proclamarlo en la tierra, para un grupo inminente, para un grupo, para un remanente, para un grupo especial, que somos tú y yo, que nos ha tocado vivir en este tiempo de la historia, en el versículo 12 del capítulo 14 aparece lo que es los tres distintivos de los santos. Quiero comenzar diciéndote algo interesante. Tú y yo podemos ser uno de los santos, de los últimos días, de los santos, porque Dios nos ha apartado del mundo, nos ha apartado del pecado, nos ha apartado del error y nos ha traído a su pueblo y nos llama nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las buenas nuevas a aquellos que están en las tinieblas y traerlos a la luz admirable. Y esa luz es Cristo Jesús. También el apóstol Pablo, cuando él escribe sus cartas en el Nuevo Testamento, en muchas y repetidas ocasiones encontramos al apóstol Pablo escribiendo a los santos que están allá en Corinto, o a los santos que están allá en Tesalónica, o en diferentes lugares que él quería que la palabra de Dios se escuchara. Así es que no te sorprendas cuando te llamen santo de Jehová, o no te sorprendas cuando digan este mensaje es para los santos, porque santo significa apartado, y tú y yo hemos sido apartados del mundo para poder escuchar la poderosa palabra de Dios y lo que Dios desea para sus hijos. En el versículo 12 dice, y comienza diciendo, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen la fe en Jesús. Si tú tienes tu Biblia a la mano, agárrala, ábrela en el capítulo 14 de Apocalipsis y allí pacientemente subraya las tres características que la Biblia presenta de los verdaderos hijos de Dios, de los santos de Jehová, apartados con un propósito especial. ¿Ya notaste la primera característica? Subráyala en tu Biblia, prepárala, porque eso es lo que necesitamos hacer, ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. Y el versículo 12 dice, aquí está la paciencia. Primera característica de un hijo de Dios es que tiene la paciencia de los santos. La palabra paciencia en realidad que aparece allí no es la paciencia meramente que le tenemos a un hijo inquieto, o a un esposo o una esposa desobediente, o a un familiar o a un amigo
que te dice que llegará a las 10 de la mañana, pero son las 10:30, son las 11, las 11:30 y son las 12 y no llega. En realidad, no es a esa paciencia lo que la Biblia se está refiriendo. Más bien, la palabra paciencia aquí está como un sinónimo de perseverancia. Aquí está la perseverancia de los santos, la paciencia, lo que están aguardando, como dice Tito 2:13, la bienaventurada esperanza, aguardar el regreso de Cristo, que Cristo viene pronto en las nubes de los cielos. Esa paciencia que está acompañada de la acción, una paciencia que no se queda allí guardada en simple o meramente el esperar, sino una paciencia que también está en acción, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que aquellos que esperamos la bendita esperanza del regreso de Cristo, entonces debiésemos proclamarlo al mundo, como dice Mateo. Mateo, cuando habla acerca de esperar la venida de Cristo, dice: y será predicado el mensaje del reino a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. ¿Te das cuenta, querido amigo y hermano? La primera característica de los santos, la característica de los hijos de Dios, es aquella que está perseverando en guardando la bendita esperanza, pero también al mismo tiempo está contándole a otros, está diciéndole al mundo, está dando buen testimonio, está testificando a los demás de que es un verdadero hijo de Dios. Así es que, primera característica es que tenemos la paciencia de los santos. Y el versículo 12, en su segunda parte dice: también aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Oh, queridos amigos y hermanos, los mandamientos de Dios son todos aquellos preceptos y estatutos escritos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los mandamientos de Dios están exactamente allí escritos en el libro de Éxodo capítulo 20. Allí está la voluntad de Dios para sus hijos. Y aquellos que guardan los mandamientos de Dios, entonces tienen la característica o el distintivo de ser hijos de Dios. Oh, queridos amigos y hermanos, toda la Biblia, dice la palabra misma de Dios, es inspirada por Dios. Eso se lo dijo Pablo a Timoteo, su hijo espiritual, que toda la escritura es inspirada por Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la Antigua Alianza o Nueva Alianza, como se le conoce en su escrito original. Pero el diablo es muy astuto. ¿Sabes por qué? Porque toda la Biblia fue inspirada por Dios, pero hay una escritura que no fue inspirada por Dios. Fue, dice la Biblia, escrita con el dedo de Dios. Y eso es el decálogo, los 10 mandamientos. Y el diablo es tan astuto que la única parte que Dios escribió con su propio dedo, la quiere quitar, la quiere eliminar de lo que es el escrito de las Santas Escrituras. ¿Te das cuenta cómo el enemigo es astuto? ¿Te das cuenta cómo el enemigo quiere disfrazarse del bien haciendo el mal? Porque hoy en día hay muchas iglesias, hay muchas religiones que dicen que los 10 mandamientos es para o fue para algo del Antiguo Testamento o solo para como una ley mosaica. No te equivoques, querido amigo. La palabra de Dios registra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo que el decálogo y la ley de Dios es para su pueblo. Jesús, cuando vino a esta tierra, dijo: no penséis que yo he venido a abrogar la ley y a los profetas, más bien he venido para cumplirla. Por eso es que la ley de Dios es la segunda característica o el segundo distintivo de los santos de Jehová, de los hijos de Dios. Por eso en esta hora te invito a que puedas tener esa característica, te invito a que puedas tener ese distintivo de los hijos de nuestro Dios Todopoderoso. Y vamos entonces a la tercera característica y última que nos presenta el libro de Apocalipsis.
en la última parte o en la tercera parte del versículo 12 del capítulo 14, que es el que estamos estudiando en esta hora. Y luego dice, los que guardan los mandamientos de Dios y también tienen la fe de Jesús. Oh, queridos hermanos, tú quizás te preguntarás en este momento, ¿qué es la fe de Jesús? La Biblia responde que la fe de Jesús es también el espíritu de la profecía. Así lo registra Apocalipsis capítulo 19. Ven conmigo a la palabra de Dios. Y unas hojitas más adelante en el libro de Apocalipsis encontramos el capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis 19, 10. Y ahí encontramos el siguiente escrito que dice así. Este es un momento cuando el ángel de Jehová se encuentra con Juan allí en la isla de Patmos, donde Dios le está dando la revelación de su santa palabra, del libro profético, el libro de Apocalipsis. Y dice la palabra del Señor, y yo me eché a sus pies, dice Juan, para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy siervo contigo. En otras traducciones dice, yo soy consiervo tuyo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Y luego termina diciendo, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí tenemos una respuesta clara de lo que se escribió en el versículo 12 y el capítulo 14. ¿Qué es la fe de Jesús? Bueno, la fe de Jesús es el espíritu de la profecía. Y aquellos hijos de Dios, aquel pueblo remanente, que es el pueblo escogido de nuestro Dios Todopoderoso, tiene la fe de Jesús. Y la fe de Jesús es el testimonio de nuestro Dios. Y Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, estamos hablando de una iglesia, estamos hablando de un pueblo, estamos hablando de un remanente de Dios que cree, que estudia y que practica el espíritu de la profecía. Y ya nosotros entendemos cuál es el espíritu de la profecía. Son todos los libros de Daniel y Apocalipsis y todos los profetas en la palabra de nuestro Dios que hablan de los acontecimientos del tiempo del fin. Y el Señor para eso nos ha llamado, para poder predicar, para poder practicar lo que estos libros proféticos nos dicen del cumplimiento del tiempo del fin. Y también, por supuesto, nosotros creemos lo que los comentarios bíblicos dicen, lo que los escritos bíblicos dicen, basados en las revelaciones de Elena G. de White, que apoyan y también explican a profundidad lo que Daniel y Apocalipsis y los otros libros proféticos nos están diciendo de que Cristo viene pronto a esta tierra. Oh, queridos hermanos y amigos, ¿cuáles son los tres distintivos entonces que hemos estudiado hoy acerca del pueblo de Dios? Número 1, los que tienen la paciencia de Jehová. Número 2, los que guardan los mandamientos de Jesús, de nuestro Dios Todopoderoso. Y por último, los que tienen el espíritu o el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Yo te invito, querido amigo y hermano, que tú seas un hijo de Dios, que tú seas parte del remanente pueblo del Señor y que cada día tú puedas tener estas características que nos distinguen de los otros que se dicen ser cristianos, de los otros que dicen ser hijos de Dios pero que realmente no lo son. Te invito a que seas parte del pueblo de nuestro Dios y que puedas cumplir estas características y otras más que hay de aquellos que somos hijos del Dios verdadero. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude a poder estudiar de su santa palabra cada día y que así, cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, podamos ser de los llamados hijos de Dios y que cuando Él aparezca, Él diga, venid benditos de mi Padre, heredad las mansiones preparadas para cada uno de vosotros. Gracias por escuchar. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima con la ayuda de
de nuestro Dios.